¿Cómo están? ¿Cómo están? Regresé a Cusco. El frío me encanta. Extrañé el frío, ojo. Extrañé el frío. Pero fue un lindo tiempo. Los hermanos en Pichanaki mandan saludos. Rorek manda saludos. Cristina también. Ahora están en Oxapampa. Luna de miel. Entonces, ahí están. Por favor, abren sus Biblias en Proverbios capítulo 4, versículo 1 y 2. Proverbios capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: oigan, hijos, la instrucción de un padre, y preste atención para que ganen entendimiento, porque les doy buena enseñanza, no abandonen mi instrucción. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que podemos congregarnos, Señor, aprender de tu palabra, orar juntos, sabiendo que el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a iluminar tu palabra para que podamos entender mejor y caminar como tú deseas que caminemos, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Te amamos porque tú nos amaste primero. Ayúdanos para pensar correctamente de quién tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, nosotros podemos entender que la persona o personas más importantes en la vida de un joven suelen ser ¿quién? Sus padres. Sus padres. Y con el tiempo cambia a otras personas como tu cónyuge, líderes espirituales, amigos, etcétera, etcétera. Pero dependiendo de nuestros padres, nosotros vamos a aprender mucho, positivo o negativo. Pero sí o sí vamos a aprender de nuestros padres, porque ellos tienen influencia en nuestras vidas. Ahora, para algunos, sus padres no eran biológicos, sino aquellos que les criaron fueron tíos, tías, abuelos, etcétera, etcétera. Y eso está bien. Para otros, sus padres fueron las calles. Conocemos varias personas que sus padres eran las calles y aprendieron todo de las calles y saben de las calles. Quien quiera que nos ha criado, nos ha dado influencia más que nosotros creemos. Tanto positivo como negativamente. Nuestros padres nos impactan. Somos el producto de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra crianza y de las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Muchos de nosotros somos como nuestros padres. No lo queremos admitir, pero así somos. Porque cuando nosotros presentamos un CV, nunca ponemos las personas que realmente nos impactó. ¿Sí o no? Vamos a poner todas las instituciones, vamos a poner toda la educación, pero nunca ponemos mamá y papá, señora, don, etc. Porque ellos fueron las personas que en realidad nos impactaron. Una y otra vez, las personas que más invirtieron en nosotros son las mismas personas que tendemos a minimizar en nuestras vidas. Y no porque seamos malos, sino porque estamos tan acostumbrados a tener esas personas en nuestras vidas. Tan acostumbrados para tenerlo a nuestro costado, que olvidamos el valor que aportan para nosotros. Es como haber nacido en una familia rica. Trabajaste duro para lograr ese dinero y después tienes hijos. Y esos hijos simplemente nacen en esa riqueza. Y ellos no saben el dolor, el sudor para criar, para hacer o formar esas riquezas, para construirlo. Y muchas veces esos niños menosprecian esas riquezas. Así son. Simplemente se olvidan porque nunca lo supieron. Ellos simplemente tienen ese dinero. Así es. Pero ¿han pensado qué valiosos son nuestros padres? Porque son súper valiosos en nuestras vidas.
Mira, la educación es excelente. La mayoría de nosotros acá tenemos títulos. Y si no, nuestros hijos están sacando títulos. Pero es comparable la riqueza de conocimiento que adquirimos de nuestros padres con la educación que recibimos en la universidad. No, en realidad, no. No lo vemos así, porque en nuestras oficinas tenemos todos nuestros títulos ahí. Pero cuando entras, las personas pueden ver, yo soy fulano de tal, fulana de tal. Pero las personas que en realidad nos enseñan, las personas que en realidad nos da la mejor educación son nuestros padres. Ahora, yo voy a decir algo. Los drogadictos pueden criar hijos que son adictos. Puede pasar. Alguien que es alcohólico puede transmitirlo a sus hijos. Un padre, y ha pasado, búscalo, varios padres han vendido sus hijos a la prostitución. Por dinero. Algunos padres han adoctrinado a sus hijos con odio, racismo. Y a veces el rasgo más distintivo de nuestro carácter vinieron ¿de quién? De nuestros padres. Y eso está bien, pero como yo dije, puede ser positivo o negativo. Para temer al Señor debemos aprender a someternos a nuestros padres. Mira lo que dice en versículo 1. Oigan, hijos, la instrucción de un padre. Tenemos que aprender, si vamos a temer al Señor, tenemos que aprender a escuchar a la sabiduría de nuestros padres. Ahora, yo voy a decir algo. Algunos de nuestros padres no son creyentes, algunos de nuestros padres no están con nosotros ya, han fallecido. Pero podemos recordar lo que ellos nos han enseñado. Y muchas veces ignoramos lo que ellos nos enseñan. Pero tenemos que entender que, aunque son creyentes o incrédulos, pueden impartir sabiduría. Porque muchos de nosotros, yo he hablado con varios jóvenes, mis padres no son cristianos, ¿qué debo hacer? Someterte a ellos. Pero ellos no ven sus padres como algo valioso. Pero también tenemos que entender, yo soy adulto, yo no puedo escuchar todos los consejos de mi mamá. Si ustedes hablan con mi mamá, ella te va a decir, dile a mi hijo que se corte la barba, que compre pasajes para toda la familia, dejamos todo y vayamos mañana a visitarla. Ahora, yo, un hombre casado, con 3 hijos, con cosas que hacer, no puedo hacerlo. Entonces yo le miro y digo, no. Y si habla con ustedes, amén, ustedes digan igual. Porque nuestros padres quieren lo mejor para nosotros, pero a veces no podemos escuchar todo lo que ellos dicen. Y eso no es malo en sí mismo. Y eso no significa que tenemos que faltarles respeto. Sin embargo, mis padres me enseñaron el valor de trabajar. Me enseñaron a ser honestos. Y eso no eran creyentes. No eran creyentes. Me enseñaron el valor de la familia. Me enseñaron el valor de la educación. Entonces yo veo todas esas cosas y veo la importancia de las enseñanzas de los padres. Entonces en el versículo 1 hay un verbo y un mandato que no debemos ignorar. Dice, deben escuchar hijos. Oigan, hijos, la instrucción de un padre. Oigan. Es lo que más nos cuesta a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, escuchar. Nosotros podemos, no me recuerdo quién le pregunté, acá en la iglesia, ¿qué enseñó el pastor Edio a mi persona el domingo? Era el lunes. y no sabía. Porque muchas veces no escuchamos. Es parte de. No escuchamos. Nos cuesta a disciplinarnos a escuchar lo que está diciendo nuestros padres, a escuchar lo que está diciendo los pastores, escuchar lo que está diciendo las personas, las hermanas y hermanos que quieren lo mejor para ti. Nos cuesta. Los hijos son llamados a escuchar las instrucciones de sus padres en el temor del Señor.
Instrucción significa disciplinar, castigar, corregir, entrenar o enseñar. Y esto nos muestra que el lugar principal de la educación, ¿a dónde ocurre? En la casa. Si nosotros queremos criar a nuestros hijos, yo no paso la responsabilidad a los pastores, a las maestras de la escuela dominical, a los profesores del colegio. ¿Son quién? Los padres. Son los padres. Nosotros somos las personas en que vamos a instruir y ser los mejores profesores de nuestros hijos. Los mejores educadores van a ser los padres. Y algunos de ustedes que son padres excelentes. Y algunos de ustedes son perezosos. Les faltan crecer en esa área. Pensamos que no debemos disciplinar o instruir a nuestros hijos. Y eso está mal, porque Dios dice Dios disciplina al que ama. Ahí está. Entonces tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Y cuando no disciplinamos a nuestros hijos, ¿les estamos haciendo bien o mal? Mal. Le estamos haciendo mal. Y yo sé lo que dice la psicología, yo sé lo que dice el colegio, yo sé lo que dice las ciencias. Ellos van a decir, no deberían disciplinar, no deberían instruir. Porque disciplinar es instruir. Vamos a ser sinceros, no podemos separar los dos. Él dice, oigan hijos, la instrucción de un padre. Eso significa que tenemos que instruir a nuestros hijos. Pero muchas veces nosotros seguimos la sabiduría del mundo y evitamos la sabiduría de la palabra de Dios. Y eso no debería ser así. Nosotros deberíamos instruir a nuestros hijos. Padres, somos las personas más impactantes en la vida de nuestros hijos. Porque nuestra influencia es profundo, lleno de amor y sacrificial. Es cierto. Yo tengo 3 hijos y yo haría todo por los 3 hijos. Cuando yo estaba en África, en el colegio, como psicólogo, no haría lo mismo con todos esos niños. No lo haría. Ayudaba a esos niños, pero mi prioridad eran mis hijos. Mi prioridad era mi esposa. Eso siempre es mi prioridad. Entonces, como padre, me interesa cómo yo educo a mis hijos. Ahora, yo puedo decirle a mis hijos, hagan esto. Yo puedo preguntar a mis hijos, ¿por qué hiciste esto? Porque yo quiero saber el corazón detrás de sus acciones para llevarlo al principio bíblico que va a transformar su corazón. Eso es lo que yo quiero hacer. Yo no estoy interesado tanto en en qué hicieron, sino por qué lo hicieron. Y llevar ese corazón a los principios bíblicos que trasciende la cultura y los sentimientos. Eso es lo que los padres deberían hacer. Entonces, si alguno de mis hijos se levantan con mala actitud, que pasó hoy día, yo con todo cariño, con todo amor, disciplino a mi hijo y les recuerdo que eso no es correcto. El mero hecho que tú te molestaste no significa que tú tienes que hacer imposible la vida de todo el mundo en la casa. Deja de ser egoísta. Y eso cuesta tiempo porque yo tengo otras cosas que hacer. Pero algunos padres están permitiendo que sus hijos dictan sus vidas o simplemente les dan la autoridad como padres en lugar de entrenarlos y disciplinarlos en el Señor. Necesitamos que los padres vean la urgencia a través de los proverbios de pasar la sabiduría de Dios a una generación a otra. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos al versículo 1 una vez más. Oigan hijos la instrucción de un padre y presta atención para que ganen ¿qué? Entendimiento. ¿Qué dice su versión? ¿Otra versión? Cordura. La mía dice entendimiento. Cada generación debería impactar, dar
la sabiduría que ellos adquirieron de sus padres y de la palabra de Dios a sus hijos. Y si una generación no ve la sabiduría de Dios como valioso, ¿tú sabes lo que va a pasar con esa familia? Se va a empezar a ¿qué? Descomponerse. Eso es lo que va a pasar. El momento que nosotros rechazamos la sabiduría de Dios, como dijo un teólogo, se rompe la cadena dentro de la familia y el resultado será fatal. Y también funciona al revés. Si tu familia es un desastre y tú empiezas a ordenarlo según la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Va a poner las cosas en orden. Ahora, va a haber momentos difíciles, pero va a poner la familia en orden. Entonces, temer al Señor significa someterse a la autoridad amorosa de nuestros padres y los que están en la autoridad, de acuerdo a los principios bíblicos. Y eso nos cuesta. Y se nos ordenan escuchar las instrucciones de nuestros padres. Y luego se nos ordena estar atentos en el versículo 1. Mira, presta atención. ¿Tú sabes lo que significa presta atención? Significa escuchar activamente. Escuchar activamente. ¿Alguna vez alguien, yo lo hago a veces de vez en cuando con personas, me encuentran, me dicen lo que está pasando y dicen, ok, tú dijiste A, B, C, D. Y ellos me dicen sí o no. Porque así lo entendí. Pero muchas veces no entendemos porque empieza a hablar una persona y nosotros nos quedamos en los primeros 5 palabras y cómo vamos a responder a esos primeros 5 palabras y ellos hablaron 200 palabras y olvidamos de eso, el resto de esas palabras y no prestamos atención en lo que ellos estaban diciendo. Entonces, una vez más, no solo escuchar, sino procesar información para tu vida y para la gloria de Dios. Si Gaby me habla, yo voy a escuchar. Y no solamente escuchar, procesar lo que ella está diciendo, para entender lo que ella está diciendo a mi persona. Y todo el propósito es para que nosotros ganamos entendimiento. Entendimiento. Presta atención para que ganen entendimiento. Nos cuesta entendimiento. Yo quiero que mis hijos entiendan. Yo no quiero que mis hijos hagan cosas sin entender lo que están haciendo. ¿Tú sabes lo que eso produce? El momento que salen de mi casa, no van a hacerlo. Porque no hay un principio bíblico detrás de la acción. Tenemos que inculcar información en sus corazones y mentes en oración y hablando con ellos, disciplinándolos, para que ellos puedan entender lo que Dios desea en su vida. Eso es lo que necesitamos hacer. Y muchos de nosotros nos cuesta escuchar, nos cuesta prestar atención. Pero yo te pregunto, padres, ¿qué están impartiendo a sus hijos? Pregúntate, ¿qué le estoy dando a mis hijos? Y si tiene hijos adultos, igual, ¿qué estoy impartiendo a mis hijos adultos? Nosotros no tenemos el lujo de vivir como queremos. No tenemos el lujo de pensar que nuestros hijos son nuestros hijos. ¿A quién le pertenecen? A Dios. Un día ellos van a salir. Uno de mis hijos van a salir en 2 semanas. Menos de 2 semanas. Y yo estoy hablando con pastores allá, buscando iglesias donde va a estar. Yo estoy haciendo mi responsabilidad como padre para dar la información a él, para que él pueda buscar y seguir esos pasos que él tiene que seguir. Pero ellos no son mis hijos, no son tus hijos. Ninguno de ellos nos pertenece. ¿Son de quién? De Dios. Entonces la razón por qué enseñamos a nuestros hijos se ve en versículo 2, porque les doy buenas enseñanzas. Yo le doy buenas enseñanzas a mis hijos, ¿basado en qué? En la Biblia. En la Biblia. Ahora, vamos a poner algo, el pastor ya estaba hablando de eso. Si yo digo a mi hijo,
tú vas a estudiar 15 horas al día. Y él me pregunta, mi hijo me pregunta, ¿y la iglesia? No. Tiene que estudiar. Eso es lo importante. ¿Qué estoy enseñando a mi hijo? ¿Qué estoy enseñando? Que Dios no es importante. ¿Qué es más importante? El estudio. ¿Y qué va a hacer mis hijos? Van a exaltar el estudio y minimizar ¿a quién? A Dios. Eso es lo que va a pasar. Yo conozco muchas personas que son inteligentes, tienen muchos títulos, pero son tontos, porque no conocen al Señor. Y no debería ser así, hermanos. Estamos hablando de buenas enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Y la razón, una vez más, que son buenas enseñanzas, porque vienen de mí, no, vienen de Dios. Y Dios es perfecto. ¿Dios falla? ¿Dios es eterno? Amén. ¿Ese título vamos a llevar? ¿Vamos a llevar al cielo? ¿Tú crees que yo vas así al cielo con mis títulos? No, hermanitos. Tenemos que enseñar las buenas enseñanzas de Dios, que viene de su palabra, que le va a traer reverencia, honra, adoración a Él, a través de la obediencia, porque hay un amor por Cristo. Los principios que enseñamos a nuestros hijos, los principios que enseñamos a la iglesia, en realidad, los padres deberían enseñar en la casa. Los padres deberían enseñar en las casas. Bueno, mis hijos ya están en la casa. Enséñalo a tus nietos. Siempre hay una posibilidad de incalcar y apuntar a nuestros hijos ¿a quién? A Dios. Porque las enseñanzas trascienden la cultura, transciende la sociedad, transciende la época, transciende nuestros sentimientos. Entonces, si nosotros vamos a enseñar, si los hijos van a enseñar, los padres van a aprender los hijos, los padres van a enseñar. Tenemos que enseñar los mandamientos a nuestros hijos. Y eso ahí es donde fallamos. ¿Cuántos de nosotros enseñamos a nuestros hijos en cómo aplicar la palabra de Dios? ¿Cuándo nosotros lo hacemos? Nos cuesta. Nos cuesta enseñar las cosas básicas del Señor. Y para muchos de nuestros hijos la iglesia no es importante. ¿Tú sabes por qué no es importante? ¿Por qué no es importante para nuestros hijos? Porque los padres no enseñaron a sus hijos. Entonces, si no es importante a los hijos, no es importante ¿a quién? A los padres. Los padres se acercan. Ayúdame con mi hijo. Mírate a ti. Y no se quieren mirar. Las enseñanzas de Dios son buenas porque Dios le ordenó. Y no queremos enseñarlos a Dios. Y luego en versículo 2, recuerda a los jóvenes que no deben abandonar las instrucciones de sus padres. No abandone mi instrucción. Abandonar significa dejar atrás, seguir a otra cosa. ¿Cuántos adultos que fueron criados en hogares a donde los padres eran creyentes abandonaron la fe? Es bien común. Muchos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros somos hipócritas, y me incluyo en eso. Muchos de nosotros somos hipócritas. La fe que nosotros proclamamos, lo que nosotros estábamos proclamando en nuestra vida, no vivíamos en la casa. Y eso parece ser la norma para la mayoría de los hogares cristianos, en cual yo tengo contacto. Porque Dios nunca fue una prioridad de sus padres. Entonces los hijos simplemente asumieron las características de sus padres. Una vez más, nuestros hijos normalmente son un reflejo ¿de quién? De los padres. Los hijos son un reflejo de los padres. Los hijos son un reflejo de los padres. Lo voy a decir, los hijos son un reflejo de los padres.
tanto positivo o negativo. Y cuídense lo que ustedes llaman positivo. Porque tú puedes llamar la educación, y yo tengo educación, yo tengo títulos. Yo no digo que la educación es malo, pero la educación no es mi Señor. La educación no va a dar lo que yo necesito. Solamente Cristo me va a dar lo que yo necesito. Porque nuestros hijos tienden a asimilar lo que nosotros asimilamos. Ellos, amén, si nosotros somos emocionales, normalmente ellos son emocionales. Si nosotros somos gritones, normalmente ellos son gritones. Si somos mentirosos, normalmente son mentirosos. Y la lista sigue. Sigue y sigue y sigue. Se nos ordena escuchar y estar atento a la sabiduría que viene de Dios y de su palabra a través de nuestros padres. Y dame decirte, nuestros padres no son perfectos. Ellos no son perfectos. Yo no soy perfecta, simplemente habla con mis hijos. Yo no soy perfecto. Janie no es perfecta. Pero somos hijos de Dios. Y estamos mostrando a nuestros hijos el valor de seguirle a Dios. No a reglas. Las reglas vienen simplemente por ser hijos de Dios. Pero ¿por qué deberían obedecer esas reglas? Estoy invirtiendo en mis hijos y ustedes deberían invertir en sus hijos para la gloria de Dios. Incluso nuestros hijos casados, que ya tienen su familia. A veces ustedes que tienen hijos grandes, a veces esos hijos nos llaman papi, mami, ABCD. Y buscan consejo. ¿Y qué deberíamos hacer como padres? Apuntarlos a Cristo. La misma cosa, no cambia. Tú vas a apuntar a tus hijos a Cristo. Nuestra vida debería ser un ejemplo del Evangelio. Yo di este ejemplo hace mucho, pero mira, yo recuerdo, mi mamá me estaba contando cuando ella se casó con mi papá, primer año, no me recuerdo, segundo año, pero ella llamó a mi abuela, su mamá, para quejarse de mi papá. Lo típico. Lo típico. Ahora, ¿cuál es lo típico de los padres? Se aferran a sus hijos. Ay, mi hijo, ay, mi hija, ay, pobrecito. Mi abuela me dijo a mi mamá, tú decidiste casarte con ese hombre. Él es tu esposo. No busca afuera lo que debería solucionar adentro. Así debería ser. Debemos ser un reflejo de las buenas nuevas. Pero muchas veces nuestros hijos gobiernan la casa. Y los padres son débiles en su disposición. Y después esos padres débiles crían hijos débiles, que van a ser padres débiles, madres débiles. Y va a haber esto acá. Un círculo vicioso. Porque no tienen carácter. Y déjame decirte algo, antes de nosotros pensar, tú puedes hacer todo lo correcto y eso no garantiza que ellos van a ser salvos. Y tú puedes ser un desastre y Dios lo salva. Es Dios. ¿Quién somos nosotros para decir? Pero eso no nos da la licencia de desobedecer a Dios y no instruir a nuestros hijos. Tenemos que hacerlo. Yo no puedo salvar a mis hijos, pero yo puedo hacer mi hogar un centro del Evangelio. Eso sí yo puedo hacer. Yo puedo instruir a mis hijos. Cuando ellos hacen su berrinche, yo puedo corregirles en ese momento. Y déjame decirte algo, yo voy a decir algo que no le va a caer bien a muchas personas, a muchos padres. Pero si tú tienes hijos adultos en tu casa que no se quieren someterse a tus reglas, sácanlo de tu casa. Sácanlo de tu casa. ¿Por qué yo digo esto? Ahora, eso no es algo de los americanos, también sí lo hago, porque yo soy latino. Si yo quiero ir a mi casa ahora, mi mamá va a decir, ay, ven mi hijo, ven, vive conmigo. Eso es lo que va a decir mi mamá. Con todo mi tribu, ven, quédate acá. No, pero déjame decirte,
Si tus hijos adultos viven en tu casa y no quieren someterse a tus reglas, son adultos, no estoy hablando de niños, sácalos de tu casa. Amén. ¿Por qué? Amén. Gracias, pastor, el único amén. ¿Tú sabes por qué? Porque eventualmente te convierte en cómplice de su pecado. Y tú eres parte del problema de ellos. Y tú eres parte de este ciclo vicioso. Y no solo ciclo vicioso, ciclo pecaminoso. Si no sacamos a nuestros hijos rebeldes, nosotros somos pecadores como ellos. Y muchas veces no lo vemos de esa forma. Porque ellos no quieren someterse a nuestra autoridad y nosotros decimos, amén, tú no tienes que someterte. ¿Eso es bíblico? No es bíblico. ¿Tú sabes cuántos padres acá que tienen hijos adultos y yo le dije, sácanlo? Acá en esa iglesia, sácanlo. No, tú no entiendes. Yo entiendo. Sácanlo de la casa porque no se quieren someter a su autoridad. Entonces tú, él o ella van a ser cómplices en sus pecados. Y yo quiero que ustedes entiendan algo. Van a ponerlo de esta forma. Yo soy el adulto de mi casa, mi esposa también. Y si tenemos niños en nuestro hogar, si vamos a decir, Eliana, y yo tengo arma en mi casa, y tengo la arma libre en la mesa, ella lo toma jugando y ¡pah!, dispara. Y mata a alguien. ¿Quién es responsable? ¿Ella o mí? ¿Por qué yo soy responsable? ¿Qué significa ser el adulto? Responsabilidad. Ahora, saca la arma y conviértelo en cualquier pecado. Nosotros somos los responsables. Tenemos que ser lo correcto. Tenemos la responsabilidad de disciplinar e instruir a nuestros hijos. Y sin embargo, algunos hijos de la iglesia típicamente son conocidos por ser desastres. Vete a cualquier iglesia. Muchos de los niños están afuera de control de toda autoridad de sus padres y hacen lo que quieren hacer en la iglesia. Niños, jóvenes, están llamados a escuchar a sus padres. Están llamados a prestar atención a su instrucción. Porque ellos han pasado por la vida, por las luchas, por los fracasos, por los éxitos. Pero más importante, normalmente tienen más experiencia en que acá. Padres, empieza a entender lo que dice la palabra de Dios y instruir a tus hijos. Padres, si tienen hijos adultos que no se quieren someter, sácalo. Ahora, con gracia y amor lo va a sacar. Con gracia y amor lo van a sacar. Pero es para su bien. Es para su bien. Yo no quiero apoyar a mi hijo. Vamos a decir, Cristian, casado, tiene hijos. Y yo todavía pago su celular. No, ya las cosas, ya, no. Yo no. Es más, yo le dije a Cristian, cuando tú empiezas a trabajar, sácame a comer. Eso es lo que yo le dije a él. Eso es lo que le dije a él. Yo quiero que ustedes entiendan, yo estoy criando hombres y mujeres. No estoy criando niños. Entonces, cuando acá dice, oigan hijos, la instrucción de su padre, presta atención para ganar entendimiento porque les doy buena enseñanza, no abandonen mi instrucción, es para que esos niños se convierten en hombres y mujeres maduras en la fe. Pero tenemos que romper la cadena, el ciclo vicioso, pecaminoso en el hogar. Empieza con ustedes. Entonces, empieza. Y no importa si sus hijos son adultos, empieza. Porque tenemos la responsabilidad. Entonces, las acciones, el reflejo de nuestros hijos, es un reflejo de nosotros.
¿Qué dice las acciones y el comportamiento de nuestros hijos de nosotros como padres? ¿Y qué dice hijos que no tienen hijos, no son casados? ¿Qué dice su comportamiento de sus padres? Este primer tiempo vamos a orar para que seamos capaces de escuchar y estar atentos